Bueno, pues muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de la RIN, más popularmente conocida como la Rueda Internacional del Murciélago, dentro de la programación de la conferencia Link Radio que integran EA1 Spain Canarias y Conferencias Amigas, Link, repetidores y usuarios. Realizamos esta nueva edición con la esperanza de que, como todas las demás, sea de vuestro agrado. Mi nombre es Chemi, mi indicativo es Ecoalfa 2 Delta Víctor November. Transmito vía PC desde la localidad vizcaína de Galdame. En el día de hoy contamos con la colaboración de nuestro amigo Rafael, Ecoalfa 4 Delta Delta Radio, desde Fregenal de la Sierra, persona con larga experiencia en el tema que tratará de compartir con todos nosotros. El tema que nos trae en la noche de hoy es el cerdo ibérico y sus productos. Os recordamos que al final de su ponencia abriremos un debate donde podamos aclarar cualquier duda que nos surja o realizar cualquier pregunta que creamos de interés. Recordar que para el buen funcionamiento del sistema, la transmisión no podrá exceder de 3 minutos y entre cambio y cambio dejar de 6 a 8 segundos. Buenas noches, Rafael. Desde la dirección del programa, los administradores y las conferencias amigas y todos los links, repetidores y usuarios, te agradecemos tu presencia y colaboración con este programa, compartiendo con todos nosotros tu experiencia, conocimientos y, como no, un ratito de tu tiempo. Ecoalfa 4 Delta Delta Radio, Ecoalfa 2 Delta Víctor November, moderador de la RIN, en la noche de hoy, te escucha atentamente y te cede la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Chemi, moderador de RIN, de la Rueda Internacional del Murciélago, esta noche. El laico Alfa 4, Delta Delta Radio, Rafael, desde Fregenal de la Sierra, al suroeste de la provincia de Badajoz. Gracias a vosotros por la oportunidad que me dais de dar a conocer o de ampliar un poco los conocimientos que ya teníamos sobre el cerdo ibérico y sus productos. En principio sé la dificultad que entraña el que se vaya hablando y no se vaya viendo. Es complicado, es complicado. De todas formas, está previsto que cuando se termine, me pasarán el audio y sobre el audio yo iré poniendo las imágenes correspondientes para hacer un vídeo todo lo completo que se pueda, para que el que esté interesado pueda ver y oír todo esto que se está diciendo aquí. Es complicado, pero bueno, lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Yo haré unas pausas más bien largas por si en algún momento el moderador quiere hacer alguna observación o quiere hacer alguna puntualización. ¿De acuerdo? Pues hago un QRX y comienzo. Bueno, la charla de esta noche la hemos titulado El cerdo ibérico y sus productos. Parece ser que el cerdo fue uno de los primeros animales que el hombre domesticó y lo utilizó para su consumo. Ya se data, hay dataciones de 4.900 años antes de nuestra era, o sea que el cerdo viene de largo. En la época de la dominación romana, ya Estrabón, del que se conservan 43 libros, parece ser que era un gran viajero, en el año 29 a.C., en algunos de sus libros ya hablaba de los perniles del cerdo de Iberia. Hay quien dice que los copió de Posidonio, hay quien dice que iba a los puertos a escuchar a los marineros, porque realmente él nunca estuvo en la península. Bueno, pues ya vamos a ver lo primero y principal, que son las razas más frecuentes en España para la producción de jamón. Voy a hacer primeramente una exclusión total, porque esta raza está llevando a engaño a alguna gente en grandes superficies, porque está dando unos jamones muy parecidos a los nuestros, un sabor parecido, pero no tienen nada que ver con los nuestros. Y es el cerdo mangalica, como suena, mangalica, el cerdo mangalica. Es el primo húngaro del cerdo ibérico. Es un cerdo que, si lo vierais en la fotografía, como ya los pondré en el vídeo, pues parece que tiene hasta lana, claro, para ocuparse del frío que en esa zona se produce. ¿De acuerdo? QRX. Bueno, vamos a ver seguidamente cuáles son las razas españolas del cerdo ibérico. Digamos que hay dos estirpes, los negros y los colorados. Hay muchas variedades, pero yo me voy a ceñir solamente a los que están en vigor, porque hay unas que están extinguidas y otras que están en peligro de extinción,
pero bueno, las que están en peligro de extinción todavía están funcionando, ¿no? Entre los negros está el lampiño y el entrepelado, negro lampiño y entrepelado. Lampiño que no tiene pelo, parece una piel de sapo, es muy negro pero sin pelo, es muy raro. Y el entrepelado que ya tiene su correspondiente pelo, las correspondientes cerdas, que se llaman los pelos. Dentro de los colorados, porque hay quien dice que los colorados no son ibéricos, no, puede ser ibérico perfectamente, pero de raza colorada, ¿eh? Está el rubio cano y el rubio dorado, el manchado de jabugo, es un cerdo rojo con unas manchas negras, está en peligro de extinción, por cierto, el torbiscal y el retinto, retinto extremeño y retinto portugués. Dentro del retinto extremeño últimamente también se habla de la línea Valdesequera. Valdesequera es una finca que tiene la Junta de Extremadura en el kilómetro 23 entre la carretera de Cáceres a Badajoz. Ahí hace diversas experimentaciones para selección y depuración de razas y tal, y bueno, parece ser que estaban en vías de conseguir una línea que la llaman línea Valdesequera. Hay otras razas que ya no son españolas, que las voy a nombrar porque se utilizan, que es el Duroc Jersey, que es una mezcla, un cruce del Duroc por Jersey, y es originario de Estados Unidos. El Landrace son ya cerdos blancos, originarios de Dinamarca, y el Dark White, originaria de Inglaterra. ¿QRX? Muy bien, bueno. Generalmente el cruce, porque en los cerdos no se utilizan, en la producción normal no se utiliza, se utiliza en muy poca proporción en raza pura, al 100% puro. Normalmente suele ser cruzado y es con el Duroc Jersey, con el Duroc Jersey. Aproximadamente dicen que hay una producción, un cruce en general del 80% y una pureza del 20%. Quiere decir que en puro, en raza pura, extinto pura, solo se utiliza aproximadamente un 20% y el resto, el 80%, suele ser cruzado. ¿Por qué puro no? Pues porque el puro tiene menor prolificidad, es decir, tiene menor número de crías y tienen también menor rendimiento. Los cruces son 100%, que es cuando la madre es ibérica 100% y el padre ibérico 100%. Al 75%, cuando la madre es ibérica al 100% y el padre ibérico del 50%. Ahora veremos cómo se saca del 50%. Y del 50%, cuando la madre es ibérica al 100% y el padre no ibérico, generalmente el Duroc. Bueno, pues de ese cruce de la madre ibérica 100% y el padre no ibérico, que generalmente es el Duroc, sale un cerdo ibérico que es del 50%. Es que el que se cruza con la madre al 100% para querer el 75%. Es un poquito leve, pero bueno, se entiende, creo yo que se entiende bien. Generalmente nosotros consumimos, digamos, el de mejor calidad por aquí suele ser al 75%, porque al 100% se encuentra poco por lo que hemos dicho antes. Bueno, pues dentro de esta clasificación, también por edades, le pasa como al toro, ¿no? Que edad, lutrero, novillo, bueno, pues el cerdo también se le llama lechón cuando pesa de 0 a 23 kilos, es decir, de 0 a 2 arrobas aproximadamente. Marrano, de 23 a 58 kilos, es decir, de 2 arrobas a 5 arrobas aproximadamente. Primal, de 58 kilos a 104 kilos, de 5 a 9 arrobas, y ya gordo, de 104 a 161 o más, de 9 a 14 o más. QRX. Bueno, pues ya hemos visto en cuanto al cerdo, digamos, su raza y su denominación y tal. Vamos a entrar ahora en lo que se ha dado a llamar la norma de calidad del cerdo ibérico, en lo que se refiere al Real Decreto 4/2014 de 10 de enero. Eso ha especificado muy bien las calidades, las denominaciones, para que no haya tanta difuminación como había antes, que había 14.000 clases de cerdos, 14.000 clases de jamones y toda historia. Entonces esto los va a delimitar muy bien. Habla primero de la raza, que ya la hemos visto antes, la raza del 100% ibérico, la del 75% ibérico y la del 50% ibérico. La del 100% ibérico determina que el peso mínimo de sacrificio tiene que ser 108 kilos. 108 kilos. El peso mínimo de sacrificio del ibérico, digamos del 75%, debe ser de 115 kilos. Y el peso mínimo de sacrificio del 50%,
de cruce tiene que ser de 115 kilos también. También habla de la alimentación. ¿Qué alimentación reciben estos animales? De bellota. Luego vamos a ver más adelante lo que es la montaña y todo eso. De bellota es porque el cerdo tiene que estar como mínimo del 1 de octubre, de primeros de octubre al 15 de diciembre en montanera. Como mínimo 60 días. Y en esos 60 días como mínimo tiene que poner 46 kilos. Si no, no se puede decir que es de bellota pura. El cerdo de cebo de campo tiene también que estar como mínimo 60 días en el campo. 60 días. Pero también se le suplementa con un poquito de pienso. Voy a hacer un QRX. Bueno, seguimos. Si se le suplementa con pienso y ese cerdo, el cebo el pienso se le suministra en nave, tiene que tener como mínimo 100 metros cuadrados para desarrollar su vida. Tiene que tener como mínimo 12 meses de vida para su sacrificio. El de bellota, no lo he dicho antes, tiene que tener 14 meses de vida para su sacrificio. El de cebo de campo, 12 meses. Y el de cebo es el animal que solo come pienso, que cuando se le suministra en nave, como mínimo tiene que tener 2 metros cuadrados para su desarrollo y tiene que tener como mínimo 10 meses de vida para su sacrificio. Aparte de esto, la norma de calidad del cerdo ibérico crea unas etiquetas para que no podamos confundirnos ni nos puedan confundir a la hora de ver qué tipo de carne, qué tipo de calidad de carne y de productos del cerdo estamos consumiendo o queremos consumir. Ese etiquetado son 4 etiquetas: etiqueta negra, etiqueta roja, etiqueta verde y etiqueta blanca. La etiqueta negra para el bellota 100% ibérico, la roja para el bellota ibérico, la verde para el cebo de campo ibérico y la blanca para el cebo ibérico. ¿De acuerdo? QRX. Bueno, pues ya hemos visto en cuanto a la norma de calidad. Luego estas etiquetas las vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a hablar también de las zonas donde generalmente se produce en mayor cantidad, digamos con mayor significación, donde se producen estos cerdos, incluida la denominación de origen. Siempre que veáis D.O. significa denominación de origen, se le llama DO. Estos son unas cifras muy aproximadas por lo que os voy a decir después, porque se llaman los dientes de sierra, luego los voy a explicar. En Salamanca aproximadamente un 7% de producción de cerdo ibérico. En Extremadura se produce el 50%. De toda la producción de España, el 50% viene de Extremadura. Y en Andalucía, pues por ejemplo en Huelva el 8%, en Córdoba el 12%, en Sevilla el 10%, y luego hay un 13% restante que se reparten entre Granada y Teruel. Decía al principio que eran datos muy aproximados, porque esto está muy influenciado por los precios que estos animales tienen al cabo del tiempo. Es decir, este año hay muchos cerdos, como hay muchos, pues los precios son bajos. ¿Qué pasa? Que como son bajos, la gente el año que viene pues deja de echar cerdos, hay menos cantidad, los precios suben, y esos son los dientes de sierra, suben, bajan, dependiendo pues del precio que estos animales tienen. El mercado, la Feria Internacional de Ganado de Zafra, que ya hablé en su día, es mercado de referencia, tiene mesa del ibérico, es decir, que aquí se conciertan los precios para toda España, uno de los sitios donde se conciertan los precios para toda España del ibérico. ¿De acuerdo? Cuando os ponga el vídeo tendremos un mapa del cerdo ibérico y de dónde se extraen todos los productos del que se sacan, de la presa ibérica, el jamón, la paletilla, el costillar, la papada, el magro, las chuletas, en fin. Hay un mapa a color indicando de dónde viene cada una de esas partes del cerdo. QRX. Bueno, lo hago largo, como decía, por si en algún momento el moderador quiere alguna cosa. Ya tenemos el cerdo, las razas, ya tenemos aquí un cerdo que decimos, ¿qué hacemos con él? Vamos a engordarlo, porque primero hay que engordarlo para que nos dé el rendimiento que nosotros queremos. Lo primero es una premontanera, que se llama. El cerdo se separa, se confina en cercas,
se le suministra de 1,5 a 2 kilos de pienso por cerdo y día para lograr que ese animal, digamos, adquiera esqueleto, adquiera cuerpo y esté predispuesto para un engorde con bellota y sin ningún pienso. Aproximadamente hasta que alcanza unos 100 kilos. Es decir, tiene unos 14 meses o por ahí, que entra en montanera. Aproximadamente, puede ser más, pero bueno, siempre se hablan de pesos aproximados. Una vez que ha pasado esta época de premontanera, viene la montanera, que este es el kit de la cuestión de la calidad, aparte de luego del proceso del jamón, ¿no? Pero sin este proceso ya podemos tratar al jamón como lo tratemos, que no conseguimos lo que queremos en cuanto a calidad. Y es la montanera. Y el fruto básico de la montanera es la bellota, el alcornoque, la encina, el roble, en fin, y más. Pero bueno, suelen ser en esta zona encina y alcornoque. La bellota finaliza su maduración aproximadamente a finales de septiembre, primeros de octubre. Todo esto varía con respecto a la climatología. La climatología es primordial. Esta bellota tiene un contenido de ácido oleico, que es la grasa buena, superior al 60%. No lo supera más que el aceite, que tiene quizás un poco más del 80% de ácido oleico. Esta es la grasa buena, el colesterol bueno, como dicen algunos. QRX. Bueno, permíteme que te hagas ahí un pequeño receso, que te dé tiempo por ahí a echar un traguito de agua. Bueno, recordamos que estamos en la Rueda Internacional del Murciélago y que en el día de hoy contamos con la presencia y colaboración de Rafael, Ecoalfa 4 Delta Radio, desde Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz. Y el tema que trae en la noche de hoy es el cerdo ibérico y sus productos. Insistir en que se está procediendo al audio de la charla y que se va a hacer un vídeo con fotografías que muy amablemente Rafael nos lo va a presentar por ahí muy bien, y que no estará disponible el audio hasta que no esté realizado por ahí el vídeo. A pesar de que estamos haciendo la grabación, yo se la pasaré a él hará por ahí el vídeo y tardaremos por ahí en subirlo a la página web, pero esperamos que cuando se suba sea por ahí de vuestro agrado. Pues adelante, Rafael. Ecoalfa 4 Delta Radio, Rueda Internacional del Murciélago, es Ecoalfa 2 Delta Víctor November. Muy bien, gracias, Chemi. EA4 Delta Radio retornando. Bueno, decíamos que la bellota tenía un contenido en ácido oleico superior al 60%, que es la que tiene la grasa buena. Bueno, pues la montanera es la última fase del engorde del cerdo ibérico. Normalmente va desde octubre a febrero, primero de octubre hasta el 15 de febrero. El 15 de febrero oficialmente se da por terminada la montanera, haya o no haya bellota. En la montanera los cerdos entran con 14, 18 meses, dependiendo, ¿no? Dependiendo de las parideras y del estado en el que se encuentre cada uno de los cerdos, aunque tengan diferencia de edad. Con un peso aproximadamente de unos 100 kilos, unos 100 kilos, unas 10 arrobas. Y tienen que salir de allí como mínimo con 160, 180 kilos, unas 15, 16 arrobas. Todo esto decimos que siempre 16 arrobas. Es decir, que la alimentación con la bellota es uno de los factores que determinan las condiciones organolépticas del jamón. Las condiciones organolépticas son el olor, el sabor y la textura. Por la norma, esta que hemos hablado antes, la norma de calidad del ibérico, el Real Decreto 4/2014, el periodo de entrada en montanera de los cerdos ibéricos de bellota suele ocurrir entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre. Y de todas formas se da por finalizada la montanera en los cerdos de bellota el 15 de febrero. Bueno, pues de acuerdo con esta normativa, un cerdo de bellota debe ganar 46 kilos como mínimo durante una estancia de 60 días en montanera. En caso contrario, no se clasifica como de bellota. Esto nos da una seguridad de que vamos a consumir calidad. Entonces la norma lo que busca es calidad.
Bueno, pues es decir, que para que el cerdo gane este peso, tiene que comer entre 6 a 10 kilos de bellota y 1 a 1,5 kilos de hierba por día. No solamente son hierbas, hay hierba, hay hongos, setas y lombrices. El cerdo es omnívoro, come de todo, pero como mínimo de 6 a 10 kilos de bellota para que pueda conseguir ese peso. QRX. Bueno, pues esta es la alimentación, pero el resto lo tiene que hacer la genética del cerdo ibérico, que es la que tiene la capacidad de que ese ácido oleico logre infiltrarse en su musculatura, produciendo esas condiciones organolépticas, esa textura, ese aroma, ese sabor, en fin, en el jamón y en todos los productos ibéricos. En fin, es que hay dos conjuntos, es decir, la alimentación y la genética. El cerdo ibérico no solamente por su genética adquiere estas condiciones, sino que además tiene que andar, tiene que hacer ejercicio, tiene que buscar comida, tiene que buscar el agua. No se le tiene allí para que tiene que ejercitar musculatura, que es la que hace que se produzca esas infiltraciones. Entonces, según esta norma de calidad, la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico tienen nuevas denominaciones a la hora de venderlas. Antes había 4, ahora solo hay 3: de bellota, de cebo de campo y de cebo. Es decir, el pata negra solo se le puede indicar a productos de bellota del 100%. Genéticamente, madre 100% pura, padre 100% puro y solo bellota. Ese es el que se denomina pata negra. Para distinguirlo, hablábamos de unos precintos antes, que eran negro, rojo, verde, blanco. Pues el negro se utiliza para la carne de bellota al 100% ibérica, el rojo para la bellota ibérica, el verde para los de cebo de campo ibérico y el blanco para los de cebo ibérico. Acordaros que el cebo de campo ibérico era que solamente comía bellotas, pero también tenía un pequeño suplemento de pienso. Y el de cebo simplemente comía pienso en naves o donde fuera. ¿De acuerdo? Bueno, QRX. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos el cerdo, ya lo tenemos gordo, ya ha salido de la montanera. Lo llevamos a matadero y vamos a sacar los productos. Vamos a ver las denominaciones del jamón. El jamón es digamos, el rey, aunque no el más caro, de los productos del cerdo ibérico. Pero sobre todo, el de denominación de origen, el DO, denominación de origen. ¿Cuándo se dice que un jamón es de denominación de origen? Pues porque procede de un cerdo de 100% ibérico puro, al que se le hace una trazabilidad desde su nacimiento hasta el etiquetado del jamón, y tiene una duración mínima de 20 meses. ¿Qué quiere decir esta trazabilidad? Pues desde que nace hasta que se le pone la etiqueta al jamón, se hace un seguimiento a través del crotal, a través de una compañía certificadora, para que ese cerdo sea realmente de pureza genética y además solo consuma bellotas. La certificadora tiene que hacer un aforo previo de la montanera, a ver cuántas bellotas, digamos, cuántos kilos, cuántas bellotas hay en esas encinas, que eso siempre depende de la climatología, como todo el mundo sabe, y en función de esa producción de bellota que tienen las encinas, se hace un cálculo de los animales que pueden entrar por hectárea. Es decir, que no podemos meter todos los que nos dé la gana, sino simplemente los que realmente puedan comer bellota con la cantidad de bellota que existe en el árbol. Esta norma prevé una limitación del número de cerdos por hectárea en función de la superficie arbolada y de esa producción de bellota que hemos dicho. Es decir, que tiene un rango de 0,25 a 1,25 cerdos por hectárea, no más. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un cerdo por cada 4 hectáreas a poco más de un cerdo por hectárea. Fijaros, no podemos meter todos los cerdos que queramos, entonces, pues cualquiera es bellota. No. Si hay poca bellota, meteríamos por cada 4 hectáreas un cerdo.
Y si hay mucha bellota, como máximo 1,25 cerdos por hectárea. ¿De acuerdo? En cuanto a las denominaciones de origen, existen 4 en España, no más, ¿eh? Guijuelo, jamón de Huelva, dehesa de Extremadura y los Pedroches. Esta ha entrado últimamente, es la última que ha entrado. QRX. Bueno, entonces, ahora ya que los comerciales podrán hablar de muchas jotas, de pocas jotas, de no sé qué, de no sé cuánto, de... Cada vendedor, cada comerciante, cada comercial le puede poner los nombres que quiera. Pero ya no sabemos nosotros que solo existen 4 denominaciones de origen y las 4 clasificaciones, las 4 etiquetas negra, roja, verde y blanca que existen para los productos. Luego tú por fuera le podrás decir jamón de 5J, jamón de 3J o jamón de no sé qué. Eso ya es problema del... Bueno, pues seguíamos en... Decíamos que cuando al jamón se le denomina de bellota es que se trata de mejor calidad. El de cebo de campo decíamos que era el que tenía bellota, pero además se le suministraba un poquito de pienso, y el de cebo solamente con pienso. Había uno que era el recebo, eso ha desaparecido oficialmente, no lo reconoce la norma de calidad y ha desaparecido. Te lo venderán como quieran vendértelo, pero que a la hora de la verdad que sepamos que esos son nombres y títulos que les da la gente, porque vender hay que vender. Entonces solamente existe los que hemos dicho. Muy bien, pues ya sabemos cómo se llaman, cómo se han engordado, cómo se llaman los jamones, las distintas calidades, y ahora vamos a ver las fases del jamón, cómo se prepara el jamón para que podamos consumirlo después de su curación y maduración. Es decir, una vez que se han sacrificado los animales, se despiezan y se separan los distintos productos. Por un lado el jamón, por otro la paletilla, por otro lado los lomos. Nos vamos a basar en esos 3, bueno, el lomito también, en esos 4 productos, digamos, reina, que son el jamón, paletilla, el lomo, la caña de lomo y el lomito. Entonces, una vez que se han separado, el jamón se coge y se perfila. Lo que hace es dándole el corte, dejándole la grasa sustinta para que no pierda demasiada carne y demasiada grasa. Se le perfila para darle esa forma violinada que tiene, y se le hace el típico corte en V. Esa V que se le ve así es el corte en V. QRX. Bueno, pues ya tenemos el jamón, digamos, perfilado, cortado, y ahora se pasa a la fase de salado. El proceso de salazón o aderezo, no enderezo, como he escuchado alguna vez, aderezo. El proceso de salazón, hay que recubrir todas las piezas del jamón con sal. Primero se hace con la mano, restregándoles bien la mano para que la sal se meta en los recovecos que hay. Se ha sangrado perfectamente, sobre todo la xafena, la arteria de la vena safena, para que no quede sangre ninguna en las venas, porque eso, al pudrirse esa sangre, al corromperse, puede provocar problemas a la hora del curado. Se sala para conservar para la conservación de las piezas. Siempre se ha salado la carne cuando no había frigoríficos. Entonces es el primer proceso que se hizo con la carne y los pescados, la salazón. Bueno, durante este proceso los jamones permanecen en cámara completamente cubiertos de sal, pero sin que se toquen las piezas. Cubiertos de sal a una temperatura de 0 a 5 grados y una humedad relativa en torno al 70 al 90%. Aquí ya se va contribuyendo al color y al aroma ese típico que tiene el jamón curado. El tiempo de salazón varía en función del peso de la pieza y su grado de pureza. De forma orientativa podemos decir que 1 kilo de peso, 1 día de sal en la cámara. Es decir, que se tiene en salazón 1 día por cada kilo de peso. Y a la mitad de este periodo se le da la vuelta para que no estén por la misma cara y que se distribuya bien la sal de una forma perfectamente homogénea, la sal. ¿De acuerdo? QRX. Bueno, pues después del periodo de salazón
de salado viene el lavado y asentamiento. Una vez que finaliza este periodo de salado, que depende, repetimos, del peso del jamón, hay quien lo quiere un poquito más dulce, pues le quita un día. Hay quien lo quiere un poquito más salado, pues le da un día más. Pero bueno, kilo por día. Pues una vez que finaliza esto, se sacan las piezas de la sal y se lavan. Antes se hacían a mano con un cepillo, ahora hay máquinas que lo hacen automáticamente. Y una vez que se han lavado, se vuelven a perfilar. Tienen una pieza como una paleta en la que se le dan unos golpecitos para que el jamón vaya adquiriendo esa forma aviolinada que tiene. Se le limpia perfectamente. Luego se cuelgan en una cuerda y se introduce en una cámara para comenzar el equilibrado salino o lo que se llama asentamiento. El jamón debe ir eliminando la humedad muy lentamente hasta conseguir una correcta difusión de la sal entre las distintas masas musculares del jamón. El asentamiento se produce en temperaturas que se controlan con mucha exhaustividad entre 0 y 6 grados centígrados y de un 80 a un 90% de humedad relativa. La duración de este proceso de equilibrado salino dura entre 35 y 45 días, dependiendo, como siempre, del jamón y del peso. Bueno, pues viene otro proceso ahora. Fijaros que no es decir, cojo un jamón, lo cuelgo y venga, espérate que se cure, que lo vendo a tanto el kilo. Después de este proceso viene el secado. Esto es un periodo de reposo que favorece que la grasa, esa grasa que tiene la bellota infiltrada, alcance una distribución uniforme en toda la pieza y en todo el tejido muscular. Dura entre 6 y 9 meses. QRX. Este proceso también se llama sudado de las piezas. Y lo fundamental en este proceso es que la temperatura vaya ascendiendo progresivamente, con lentitud y controlada. Bien se cierra, bien se abren las ventanas, los respiraderos, las ventilaciones de los secaderos, y sobre todo hay que impedir cualquier, descompensación brusca de temperatura. Eso es muy malo, no se pueden permitir descompensaciones bruscas. Cuando ya va llegando el verano, pues el jamón va sudando más, va chorreando. Las chorreras, ¿no os han dicho nunca, te voy a comprar un jamón con chorreras? Pues la chorrera es el cono ese que se le pega en la punta del jamón para que lo que va destilando, lo que va chorreando, la grasa que va destilando, caiga ahí dentro y no caiga al suelo, porque entonces no habría quien se pudiera mover en una sala donde hay 50.000 jamones colgados y todos chorreando, a ver quién entra ahí. Entonces se le pone la famosa chorrera, que es ese conito que se le pone debajo enganchado. Bueno, con esta época, claro, la grasa porque es que la grasa del jamón es la única que se deshace a temperatura ambiente, entonces ahí pierde gran cantidad. Luego a este sudado durante el día le sigue un enfriamiento por la noche. Es decir, que calor de día, frío de noche, para que todos esos aromas, toda esas calidades, eso que cuando pasamos por un secadero y ese olor que dan ganas de meter el pan por la rejilla y mojar un poco, pues eso ya se va repartiendo por todo en la masa muscular del jamón, y ya empieza ya a adquirir ese sabor característico y único que tiene el jamón ibérico. QRX. Bueno, después del secado viene ya por fin la maduración, que dura entre 18 y 36 meses según peso y conformación. Fijaros, dice, hay que ver lo caro que es el jamón, pero fijaros, desde que la cerda pare el guarro, el cochinillo, hasta que yo soy capaz de vender un jamón, el tiempo que pasa, el trabajo que le tengo que dedicar y los medios que tengo que dedicarles para que ese producto salga al mercado. Vale caro, pero fijaros que son 36 meses
como mucho, un jamón. Vamos a poner que sean 24 meses, 2 años nada más. 2 años un jamón, desde que mato al cerdo, ahí expuesto a cualquier, digamos, inclemencia o a cualquier proceso destructivo del jamón, que ya veremos luego cómo se controla eso. Bueno, pues al salir de los secaderos, ya las piezas empiezan a clasificarse por peso, por peso. Yo no podría decir, quiero un jamón de 7 kilos, y el tío se va a llevar dos días buscando entre los 50.000 o 100.000 jamones que tiene buscando. Bueno, se separan por peso para su venta posterior. Yo quiero un jamón de 5 kilos, yo quiero un jamón de 6 kilos, yo quiero un jamón de 7 kilos. Los jamones no se deben de comprar muy pequeños. ¿Por qué? Porque el hueso es igual del grande que el del chico. Y la cuerda que lo ata, que también lo pesan, también la pesan, la cuerda es la misma, la del grande que la del chico. Entonces, entre más carne tenga el jamón, más barato nos sale el hueso. Es así. Bueno, pues se clasifican por peso y calidad y la conformación. Y ya pasan a bodegas naturales para la última fase, que es la maduración. Aquí la temperatura oscila entre 15 y 20 grados y unas humedades relativas del 60 al 80%. Una vez la pieza ya está madura, ya decimos, vamos a ver, esto hay que venderlo ya. Bueno, pues se hace una valoración o cala. Se calan los jamones. Se coge el técnico, el especialista de este tema, que tiene que tener una nariz exquisita, que hacer un QRX. Bueno, pues el técnico, el especialista en la cala, que no es cualquiera, no lo puede hacer cualquiera, tiene un hueso, que es una agujita, un punzón, que puede tener 15 centímetros no más, que normalmente es de hueso de vaca. Se saca del codillo de la vaca. Este señor clava esa aguja, ese punzón, en 3 zonas distintas del jamón, en la punta, en el codillo, en la babilla y arriba en el jarrete. Ya en el vídeo se verá perfectamente cómo se hace. Y lo va oliendo, clava y huele, limpia, y con el dedito tapa el agujero que ha hecho, por si hay alguna mosca o algún insecto que no ponga huevos ahí y pueda estropear la pieza. Vuelve a clavar y vuelve a oler. Este olor, esto se hace en 3 sitios distintos, hemos dicho. Este olor nos va a diferenciar la calidad del jamón. Vamos a suponer que se nos haya producido nos hayamos sangrado bien la safena o alguna vena o alguna arteria y se haya corrompido. Bueno, pues la cala puede ser superficial o puede ser más profunda. La cala, ¿qué quiere decir? Pues que huele mal, que no tiene un olor característico del jamón, que ese jamón no huele bien porque ha habido un proceso de corrupción dentro de la masa muscular, debido a lo que sea. Esos jamones tienen una depreciación muy grande, con 1 cala, 2 calas, 3 calas. Con 3 calas hay que tirarlo, porque no sirve ni para freírlo prácticamente. Hay veces que con 1 cala hay gente que ni se entera siquiera, porque hay que tener un olfato muy fino. Con 2 calas igual nos sale pegado ya al hueso, con lo cual como era barato, nos hemos comido medio jamón, el otro medio pues a lo mejor nos sirve para freírlo, o para hacer serranitos o cosas de esas, ¿no? Entonces, esa cala, ese señor con esa nariz, ese olfato tan privilegiado, es el que nos va a decir: este jamón es tal, tiene estas cualidades, este jamón tiene tales cualidades, o este jamón hay que tirarlo. ¿De acuerdo? QRX. Bueno, pues ya tenemos un jamón que tenemos que venderlo. Bueno, pues ya está a la venta. Pero nosotros queremos saber más cosas del jamón. Pues por ejemplo, las partes del jamón. Vamos a suponer, os hacéis una idea, que nuestra mano es la pezuña y el dedo gordo es lo tenemos hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba. Pues si ponemos el jamón con la palma de la mano hacia arriba, es decir, con la pezuña hacia arriba, la parte más cercana a la pezuña es la caña, la que le sigue es el jarrete. Vamos haciendo una eso mental de un jamón. Cuando pongan la fotografía ya veréis que bien se ve. Luego viene la maza. La parte que se inclina hacia abajo es la contramaza. La punta es la punta del jamón, termina en punta. Y la otra parte, que es la contraria a la maza, es la babilla. La babilla. Bueno, la maza es la parte del jamón ibérico que presenta mayores cantidades de carne. Es la parte
más rica, hay quien dice que es la parte más rica, y de ahí se extrae la carne más sabrosa, la más tierna, la más jugosa, la que mejor huele. Es la que también ofrece el mayor grado de infiltración de esa grasa que nos produce la bellota. Y es la zona más apreciada, es la que todo el mundo nos fiesta que nos pongan en el plato. Esa, ponme de ahí, que esa es la más rica. Luego está la contramaza, que es la otra parte, digamos, la parte contraria. Es la parte más seca, es más estrecha, tiene menos carne y tiene menos contenido graso, es una parte más seca. Por eso, si el jamón se va a consumir tarde, va a tardar mucho en consumirse, pues es preferible empezar por la contramaza que por la maza. Porque si empezamos por la maza, la contramaza se va secando más. Y cuando vamos a tirar de ella está muy seca y no nos gusta. Entonces, que se va a consumir pronto por la maza, que va a tardar en consumirse con la contramaza. Es decir, pronto con la pezuña hacia arriba, tarde con la pezuña hacia abajo para partirlo. ¿De acuerdo? Correcto. La babilla es la que contiene menos cantidad de jamón. Está delimitada por los huesos femorucasales y entonces ahí hay menos cantidad de jamón. Es la parte menos jugosa. Y bueno, la babilla tiene menos cantidad y tiene menos aroma, tiene menos sabor, entonces es más seca. Decíamos que se empezaba por ahí por la contramaza, porque tenía menos cantidad y aquí la babilla es más seca, tiene menos sabor. Y luego ya nos vamos a la punta, que es la punta del jamón, que es la parte extrema totalmente a la pezuña. Es muy sabrosa, y tiene muy buen contenido graso. Es decir, pero si no se encuentra suficientemente protegida de grasa, puede estar muy salada. Eso se hace cuando se perfila el jamón. Es cuando se le quita la grasa al jamón, al perfilarlo. Hay que tener muy en cuenta de las distintas partes para darle cobertura de grasa a cada una de ellas, para que en el proceso de curación todas conserven las condiciones, al máximo que se pueda, las condiciones organolépticas. Y luego está la caña y el jarrete. La caña es la más cerca de la pezuña y el jarrete la que le sigue, que esos suelen hacerse taquitos, son sabores diferentes, no tienen tantas cualidades y bueno, suelen hacerse taquitos de esa zona. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, esto también es una de las cosas que veremos en el vídeo, porque claro, ¿cómo te digo yo que hay que cortar el jamón? ¿Cómo te digo? Que cojas por aquí, que cojas por allí. Bueno, pero lo vamos a ver perfectamente. Aquí está, si la montanera era el kit de la cuestión, el corte del jamón es la madre del borrego. Porque por muy buen jamón que tengamos y muy caro que nos haya costado, si no sabemos cortarlo, amigos, no seremos capaces de aprovechar perfectamente las cualidades de ese jamón y el dinero que hemos invertido. El jamón hay que cortarlo en lonchas finas, casi transparentes, y no cortar con el cuchillo como si estuviéramos cortando un tronco, efecto sierra, sino de un corte así en diagonal, un corte longitudinal, para que de ese mismo corte salga la loncha, con un cuchillo largo y estrecho. Ya incluso venden cuchillos para los que no sabemos cortar jamón con una hendidura en medio, como los peladores de patatas, para que no te puedas colar en el corte, ni la cortes demasiado gorda ni demasiado fina. Ya sale la loncha. Si os fijáis, ya hay cuchillos que los venden así. Hay que abarcar todo el ancho del jamón, y que no sea muy larga. Transparente, pero no muy larga, unos 6-7 centímetros de larga. Lo primero que hay que hacer, claro, es, digamos, pelar el jamón. Se le quita la parte del tocino que hay, se le va quitando la piel, lo justo y necesario para lo que vamos a consumir, para no dejar el jamón desprotegido. Y si es posible, una de las lonchas de tocino grandes que saquemos se guardan al final, para que cuando terminemos de cortar, ponerla encima y que la grasa esa conserve el jamón que está en el corte. ¿De acuerdo? Los cortes son siempre paralelos.
y siempre en dirección opuesta a la pezuña, desde la pezuña hacia la punta, no al revés. Y que sea una superficie plana y sin estrías. Eso se evita no cerrando, no dándole al cuchillo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y para arriba, para abajo, sino haciendo un corte longitudinal. ¿De acuerdo? Bueno, la temperatura ideal para cortar y degustar el jamón es entre 18 y 24 grados centígrados. ¿Recuerda aquí? Bueno, también que se vaya refrigerando el sistema. Decíamos que la temperatura ideal para degustar el jamón es entre 18 y 24 grados centígrados. Todo el vino, todas las cosas tienen su temperatura para la degustación óptima. Cuando cortamos el jamón, hay veces que si os fijáis que salen unos puntitos blancos que si los tocamos son como calizos, tan duros. Hay gente que dice, vaya porquería de jamón. No, procurar siempre que el jamón que vayáis a comer tenga esas puntitas. Eso es síntoma de calidad. Esos son cristales de tirosina. Y no solamente no es perjudicial, sino que lo que denota es que el añejamiento, es decir, la curación en bodega, ha sido larga y tiene un bajo contenido en sal. Eso significa calidad. El jamón ibérico tiene un importante contenido en ácido oleico, ya lo hemos dicho antes, como el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene más. Y es rico en grasas monoinsaturadas que producen efectos beneficiosos, disminuyendo el índice de colesterol total, los triglicéridos y el colesterol LDL, que es el malo. Bueno, pues del jamón yo creo que ya hemos hablado bastante. Luego ya si queréis preguntar, y luego en el vídeo pues veremos perfectamente todo esto que hemos dicho. Por aquí corre un refrán que dice que cuando un pobre come jamón, o está malo el pobre o está malo el jamón. Eso era antes, cuando el jamón no se podía comprar. Hoy cualquiera, haciendo un pequeño esfuerzo, si no jamones enteros, porciones que se venden en lonchas, loncheadas y tal, entre comillas come jamón cualquiera hoy, pero bueno. Vamos a hablar de otro producto del cerdo ibérico. Hablar del jamón es más corto porque lo importante es el proceso. El jamón, de cómo se corta y tal, quizás es más verlo que oírlo. Voy a hacer un QR gigante, perdón. Bueno, simplemente aprovechar ahí y te tomas un vasito de agua, Rafael. Bueno, simplemente decir que se va a introducir también, independientemente de la grabación, se van a introducir por ahí, aparte de unas fotografías, seguramente que nos introducirá por ahí algún vídeo de cómo se corta el jamón para que nos sea por ahí un poco más útil y un poco más ameno. Pero bueno, sigo insistiendo, tardará en subir la grabación, puesto que hay que, con la grabación, componer por ahí un vídeo. Pero en el momento que esté por ahí disponible, no os preocupéis que se pasará por aquí la pertinente información. Bueno, pues recordamos, estamos en la Rueda Internacional del Murciélago, dentro de la programación de conferencia LIN Radio que integran EA1 España y Canarias, y conferencias amigas. Y estamos con nuestro amigo Rafael, Ecoalfa 4 Delta Delta Radio, y el tema que nos pone sobre la mesa en la noche de hoy es el cerdo ibérico y sus productos. Adelante, Rafael, interesante. Yo ya he tomado nota por aquí para realizarte luego un par de preguntitas, y ya de paso aprovechar para decir que, bueno, a todos los que intervengáis en la noche de hoy realizando alguna pregunta, pues os pasaremos 3 números seguidos para el sorteo del 10º de lotería por gentileza de los administradores de las conferencias. Adelante, Rafael, Ecoalfa 4 Delta Delta Radio, Rueda Internacional del Murciélago, Ecoalfa 2 Delta Víctor November. Bueno, pues muy bien, Ecoalfa 4 Delta Delta Radio retornando. Ciertamente se hará tanto en fotografías como en vídeos para que todo el mundo tenga conocimiento y referencia de todo lo que estamos hablando. Claro, el jamón, si no se ve cortar, pues no se puede explicar así como así. Entonces, efectivamente, se pondrá un vídeo donde habrá un cortador que corte jamón. Bueno, vamos a hablar de otro producto del cerdo ibérico, que ya vamos a hablar muy poco de los productos, muy poquito, porque tienen ya poco que decir, puesto que la paleta ibérica, que es de la que vamos a hablar ahora, el proceso de curación, el proceso de salado, todo el proceso es exactamente igual. Es decir, si el jamón es la pata trasera del cerdo, la paleta es la pata delantera. Y el proceso de elaboración es el mismo. Aunque el sabor
sea más dulce y aromático, es decir, es distinto. El sabor de la paleta es distinto del sabor del jamón. El peso ideal del jamón es entre 6 y 7 kilos y medio, y el de la paletilla entre 4 a 6 kilos. Decía que no comprarlos el que los compre muy pequeños vale más barato. Un jamón de 5 kilos en precio por kilo vale más barato que un jamón de 7 kilos. Pero claro, es que te están vendiendo hueso y cuerda pues al precio de jamón. Eso no. Entonces, para que salga, digamos, más o menos rentable, el jamón de 6 a 7 kilos y medio y la paletilla entre 4 a 6. Las partes de la paletilla, pues tiene 3 partes diferenciadas. No es como el jamón, pero es más pequeña. Tiene la maza, la babilla y la punta. Que se quiere consumir muy rápidamente, también con la pezuña hacia arriba. Que se quiere consumir más tarde porque vamos a tardar más, con la pezuña hacia abajo. La parte más seca se consume primero, que la parte más... Y en cuanto a la paletilla, pues ya está. No hay más, no hay más que decir. Luego hay otro producto que es la caña de lomo. Voy a hacer el QRX. La caña de lomo. El lomo tiene dos, que está al lado uno a cada lado de la columna vertebral, uno a cada lado. Es la pieza más noble y valiosa. ¿Por qué? Pues porque con relación precio final, el lomo es más caro que el jamón. El precio unitario llega a ser más caro que el precio final del jamón. Vamos a suponer que ahora se esté vendiendo. Yo es que de precio de esas cosas no voy a hablar, porque en cada zona, en cada sitio, cada comercio los va a vender como él crea conveniente, y nosotros, si nos conviene, vamos a comprar o no vamos a comprar. Eso ya cada uno depende. Pero vamos a suponer una medida de, por ejemplo, 20 euros el kilo o 25 euros el kilo de jamón. 25 euros el kilo de jamón. Bueno, de bellota. Bueno, pues el lomo puede llegar a 30 y sobrepasarlo. El lomo puede llegar a 30 el kilo y sobrepasarlo. Y eso que un lomo, si llega al kilo y algo, 900 gramos, 800 gramos. Entonces, precio unidad, el lomo es más caro que el jamón. Hay que distinguir en el lomo entre lomo embuchado y lomo embutido. Lomo embuchado es la pieza completa, curada y adobada y todo eso, metido dentro de una tripa. Y el embutido tienen el mismo proceso, pero es una forma, la carne está picada y se le añaden otros productos, además. Es decir, el embuchado es el lomo completo, el embutido es el picado, carne picada, el lomo picado pero con otros aditivos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se prepara? Bueno, pues el lomo se le quita la grasa, se mantiene durante 24 horas a temperatura entre 0 y 21 grados, se adoba durante 48 horas aproximadamente. Los adobos, aquí si vais a comprarlos en 40 sitios distintos, 40 adobos distintos que tiene cada uno, le da un adobo característico de la zona, si es casero, de su propia casa, y cada uno sabe, pues como, todos muy ricos, eso sí, todos muy ricos, pero a unos saben más ajo, otros saben menos ajo, en fin, cada uno le da el adobo que le da. Se mantiene 48 horas. Y luego se embute, se mete dentro de una tripa cular de ternera o vaca, de unos 50-80 milímetros de diámetro. QRX. Una vez hecho esto y bien atado, se cuelga en un secadero a temperatura entre 18 y 20 grados y una humedad entre 80 y 85% durante 24-48 horas. Luego se somete a temperatura de 12-14 grados y una humedad de 75-80% durante 2 meses. 2 meses. La curación es más rápida, claro. La temperatura caseramente se regulaba en las casas cuando se hace artesanalmente con braseros de carbón y encina, carbón de encina. Y durante 3 meses, durante 3 meses. En los secaderos, digamos, ya industriales, pues tienen su propia calefacción, tienen su propia ventilación, en fin, ya se hace de otra manera. Y la curación dura unos 3 meses aproximadamente. Y ya por último, hablamos del lomito o presa de paletilla. La elaboración del lomito se saca de la pieza
que está entre el lomo y la paletilla, entre el lomo y la paleta del cerdo. Su proceso de elaboración es idéntico al lomo embuchado. Tiene aproximadamente unos 20 centímetros, 25 centímetros de largo, el otro es más largo. Tiene un sabor distinto, tiene muy buena infiltración de grasa, tiene muy buena pinta y es más barato que el lomo, claro. Y yo creo que ya por aquí podemos dar por finalizado, porque a mí y a más gente nos gusta del cerdo hasta los andares, ¿verdad? Hasta los andares nos gusta del cerdo. Y ya sin nada más que decir, ahora si nos la pegan, en parte ya es culpa nuestra, es culpa nuestra. Pues muchas gracias por la atención que me hayan prestado y aquí estoy dispuesto por si alguien quiere alguna aclaración al tema. Muchas gracias por escucharme. Eco Alfa 4, Delta Radio. Muy bien, Rafael. Bueno, si te parece y si puedes, pegar una pincelada por encima, porque, bueno, como tú bien has dicho, que del cerdo se aprovechan hasta los andares, ¿no? Bueno, pues yo en las alubias, aquí habitualmente, es una zona así que se suele hacer mucho cocido y demás, y a la alubia blanca se le suele echar por ahí un pedazo de rabo, ¿no? Bueno, pues si te parece y así un poquito por encima, coméntanos por ahí un poquito, pues eso, aunque nada más sea deletrearnos un poquito los productos, como pueda ser el rabo, la careta, etcétera, etcétera, etcétera. Rafael, ok, Eco Alfa 4 Delta Radio, Rueda del Murciélago, Eco Alfa 2 Delta Víctor November. Bueno, muy bien, Semi, sí. Ya cuando, antes de hablar de la promontanera, dije que os ponía en color, cuando se pongan en el vídeo, una fotografía de un mapa de donde se sacan todas las piezas del cerdo. Pues por ejemplo deciros que los lomos están los separa la columna vertebral del cerdo, un lomo a un lado y otro lomo a otro, como los nuestros. Deciros por ejemplo que las carrilleras, las carrilladas son lo que nos cuelga a nosotros aquí, digamos, por comparar un poco, debajo de la mandíbula inferior. Esa es en el cerdo, es la carrillada. La presa ibérica, que se saca debajo de la paletilla, y la pluma ibérica está una pieza que está cerca de los lomos, la pluma ibérica, y el secreto ibérico está entre la paletilla y el lomo. El abanico ibérico, que también se saca del lado de los costillares, está entre la piel y el costillar del cerdo. Las costillas tampoco hace falta mucho ver, el costillar son las costillas del cerdo. Decíamos que el jamón era la pata trasera y la paletilla la pata delantera. La panceta ibérica, pues la panceta es la grasa infiltrada en carne. Cuando se despieza el cerdo, hay una parte que es grasa, pero tiene una gran infiltración de carne, que es la panceta ibérica. Hay otra cosa que por aquí es muy preciada, a mí me gustan mucho, hay quien le llama castañuelas, a la brasa, que solo tiene dos el cerdo, porque son las glándulas salivares. Se les despoja de grasa, se abren a la mitad y se ponen a la brasa. Están exquisitas, a mí me encanta. Y si hay alguien que... Bueno, en este mismo mapa, cuando lo veamos en color, veremos que tiene una diferenciación de unos puntos de color de lo que se consume en fresco, lo que se puede congelar y lo que se consume adobado. Porque las costillas también se pueden consumir tanto en fresca como adobadas. Si alguien quiere más aclaración, pues yo estoy dispuesto para ello. Adelante, QRX. Bueno, muy bien, Rafael. Bueno, pues si te parece, interrogamos al sistema. Si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, quiere alguna aclaración, pues vamos a abrir un espacio para que todo el mundo tenga la oportunidad por ahí de aclararlas. O de, si tiene alguna pregunta, pues salir por ahí de las dudas que pueda llegar a tener. Bueno, pues interrogamos al sistema. ¿Alguna estación a la escucha que desee participar, que desee aclarar alguna duda, que tenga alguna pregunta que realizar? Adelante, buenas noches. Eco Alfa 1, América Universidad, buenas noches. Hola, Orlando, buenas noches. Bueno, pues ya sabes cuál es la forma de proceder. Le lanzas directamente la pregunta o lo que tú quieras por ahí consultar al ponente. El ponente te contestará y te devolverá nuevamente por ahí la palabra, y si te das por contestado me retornas nuevamente el cambio. Adelante, Orlando, Eco Alfa 1 América Universidad, para Eco Alfa 4 Delta Radio, en la Rueda Internacional del Murciélago, es Eco Alfa 2 Delta Víctor November.
Ok, buenas noches a todos, buenas noches Rafael. Darte la enhorabuena por lo bien que has explicado y aparte hacerte una pequeña pregunta. ¿Tú no crees que hay mucha picaresca que se vende más jamones y más cerdo de bellota que se produce? Porque igual parecido que las terneras gallegas, que creo que también hay la misma picaresca, ¿no? Que a los que no entendemos de eso, igual nos meten, como se dice, gato por liebre, que hay mucha picaresca que se vende más de lo que produce todo eso todo lo que de la bellota y todo eso. Adelante, Coalfa 4 Delta Radio, ese Coalfa 1 América Universidad, en la RIN. Bueno, buenas noches, Orlando. Vamos a ver, picaresca existió, existe y existirá. Pero, como decía antes, la norma de calidad del ibérico, el Real Decreto 4/2014 de 10 de enero, está hecha precisamente para evitar esas historias. A ti te podrán vender lo que quieran venderte, pero las etiquetas no las produce o las fabrica el propio industrial, se las tiene que proporcionar la administración. Es decir, que cuando tú vayas a comprar una etiqueta negra, una etiqueta roja, una etiqueta verde, una etiqueta blanca, sabes que estás comprando un producto de tal o cual calidad. Tal o cual calidad. Habrá luego muchos que no vendan, que vendan particulares y vendan sin fin por su cuenta, que lo pueden hacer, es decir, si no se someten a la norma de calidad. Mira, verás, te voy a decir una cosa, todos los años tienen que hacer, si lo hacen, bueno, con que lo hagan una vez, si no tienen modificaciones, vale para todo, para siempre. La declaración de montanera. La declaración de montanera es una declaración que se hace a la administración en la que tú inscribes todas las parcelas que tienes de arbolado, tanto de encinar como de alcornoque, para que una certificadora te diga cuántos animales puedes meter por hectárea. Entonces, tú no puedes meter más animales de los que corresponde, de bellota, porque esa certificadora te va a vigilar. Ahora, si tienes connivencia con ella, eso, hombre, de eso no está libre nadie, pero no va a ser posible, dentro de la legalidad, hacer eso. ¿Que yo no me someto a las normas del ibérico? Pues muy bien, yo meto los cerdos como me da la gana, pero yo no los voy a vender con etiqueta, los voy a vender sin etiqueta, de la forma que a mí me dé la gana. Entonces, eso es muy peregrino. ¿Por qué? Pues porque el jamón solo va a llevar mi nombre y de que es de Fregenal de la Sierra, pero no tengo constancia de la calidad de ese animal, no tengo constancia ninguna. Por lo tanto, te la van a poder pegar, claro, y te van a decir que si tiene no sé cuántas jotas, que si tiene no sé qué, que si tiene no sé cuánto, que si tiene no sé qué. Yo no me meto con nadie. Pero eso ya está claro, que tú digas, yo quiero calidad, o voy a permitir que me metan lo que quieran. Entonces, hay que utilizar un poco también la astucia, decirle, cálemelo delante de mí y deme que me huela, y tú te la das de interesante. Tocas el jamón con los dedos, lo aprietas y es la única grasa que se disuelve, se deshace a temperatura ambiente. Tú vas a meter ese jamón y se te va a clavar el jamón el dedo en el tocino, se te va a clavar y vas a ver cómo se te pringan con una grasa granulada, que te va a dar eso de calidad. Bueno, QRX, si te he contestado, adelante, que se me come el tiempo. Adelante, Orlando. Ok, hasta ahí estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ocurre que yo te lo pregunto y te lo explico. Me parece que el otro día hablamos algo sobre la ternera gallega, que resultó que los que vienen, efectivamente, que eso lo pone la administración, pero hay la picaresca de que los que vienen a poner las tarjetas, desde que está ya el ganado muerto y tal, ¿no? Aquí cogieron a varios que falsificaban ahí no falsificaban, concretamente era la propia tarjeta la que le ponían por allá ganado, que no pertenecía a la ternera gallega, y al final se descubrió que hacían trampas, ¿no? Y me figuro que, bueno, eso es difícil de controlar, pero sobre todo los que no estamos atentos, no sabemos, como dijiste tú ahora, de meter el dedo y tal y cual, ¿no?
pues se nos pasa. Nosotros no vamos a comprar una pieza de esas, nos viene de etiqueta negra, rojo, lo que sea, y bueno, y nos damos por satisfechos. Sí, pero bueno, ¿cómo? A ver si me explico. Los propios proveedores que tienen los cerdos, eso, pues mucha gente esa no les interesa hacer trampa, pero hay mucha picaresca sobre eso, ¿eh? Yo creo que hay mucha forma de hacer hasta que llega un momento que se descubre, claro. Bueno, pues nada, satisfecho por tu comentario, por tu explicación y nada, darte las gracias por lo bien que explicaste todo. Adelante, Chemi. El Delta Victor November, Rueda Internacional del Murciélago, Eco Alfa 1, América Universidad. Buenas noches. Un momento, Chemi. Bien, dale, bueno. Vamos a ver, Orlando, te repito que sujeto a la picaresca y a la estafa, hemos estado sujetos antes, estamos sujetos ahora y estaremos sujetos. Es como el alcohol. Los sellos del tapón del alcohol, si los falsifican, eso, claro, si la propia certificadora ya está en connivencia con el ganadero, ¿qué vamos a hacer contra eso? Es decir, la estafa se dará siempre, el engaño se va a dar siempre, ¿eh? Las carnes que le someten a clenbuterol a los animales con las dosis de anabolizantes, cosas de esas. Eso no podemos, están todos los días cogiendo las autoridades, cogiendo estafas de este tipo. Pero bueno, si nosotros, en cuanto a carnes, por ejemplo, ahora porque estamos hablando del jamón y del cerdo, aprendemos un poquito, les costará cada vez más trabajo engañarnos. Yo creo que engañarnos, o sea, oficialmente no nos van a engañar, porque si vamos a un sitio de calidad, nos va a tener que dar calidad, pero también nos va a cobrar calidad. El problema del engaño es cuando queremos comprar euros a 50 céntimos. Queremos comprar euros a 50 céntimos. Ahí es donde viene el problema. Cuando tú compras calidad y pagas calidad, no hay un cristiano que sea capaz de engañarte, porque sabe que se la está jugando. Se está jugando su prestigio, ¿eh? Entonces, el engaño viene por otras partes, por otros sitios. La gente con el afán de dinero, la verdad, todo estamos sujetos a eso. Pero claro, ¿qué le vamos a hacer? No tenemos fuerza, lo único que nos queda es la denuncia, y aprender para que no nos engañen, para que les cueste trabajo engañarnos. Y cuando nos quieran vender una cosa, dirán, no, usted, esto no me la da. Esto es lo que usted quiera, pero no lo que me quiere vender. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Adelante, Chemi, a 2 Delta Victor November para la Rueda Internacional del Murciélago, a 4 Delta Radio. Sí, es que me pareció oportuno que le contestases a Rafael, puesto que, bueno, pues después de la pregunta no dio tampoco una respuesta ahí como convincente, ¿no? Entonces por eso fue que te ofrecí otra vez la posibilidad por ahí de que le pudieras por ahí repicar. Bueno, yo tengo por aquí 2 preguntas, pero no las voy a soltar de momento. Vamos a ver si hay alguien por ahí a la escucha que desee participar en la Rueda Internacional del Murciélago. Adelante y buenas noches, QRZ. Bueno, yo solo quiero agradecer a Rafael la explicación que ha dado tan exhaustiva, tan buena y completa. No es una pregunta, simplemente era eso. Así que no interrumpo más. Adelante, Chemi. Y gracias, Rafael. Muy bien, pues no hay problema, Juan. Bueno, pues vamos a ver si hay alguien por ahí que quiera intervenir, que tenga alguna duda, que quiera hacer alguna pregunta. Adelante y buenas noches. Bueno, pues no parece que se anima la gente, parece que lo dejaste todo como excesivamente claro. Pero yo tengo por aquí 2 preguntas. Antes comentaste un poquito, pues un poquito dónde más o menos estaban criando los cerdos y pronunciaste el municipio de Guijuelo. Yo no sé si en Guijuelo también crían cerdos o simplemente están por ahí secaderos. Porque yo veo por ahí naves así, pero un montón de cerdos por ahí sueltos no los he visto nunca. Siempre estamos hablando de paso, Rafael? No sé si tienes algún conocimiento al respecto. Adelante, Rafael. Eco Alfa 4 Delta Radio, Ring, Eco Alfa 2 Delta Victor November. Ok, Chemi. Bueno, Juan, gracias a ti por escucharme, a 5 Francia May Hotel. Vamos a ver, yo no he nombrado Guijuelo, yo he nombrado Salamanca, pero ya que nombras Guijuelo, vamos a hablar de Guijuelo. Guijuelo tiene dehesa, tiene muy poca dehesa. Si tú vas camino de Guijuelo, tiene dehesa. Guijuelo se dedica más, como tú bien has dicho, a matadero y secadero, a producción del jamón, es decir,
ellos parte de la producción de animales la consiguen aquí en Extremadura. Consiguen aquí en Extremadura. Es más, muchas veces en Zafra, en la Feria Internacional de Ganado, están esperando que venga la gente de Guijuelo para concretar los precios de los animales y tal. Entonces Guijuelo, yo creo que lo que hace es, tiene secaderos, pero tan importante es producirlo como curar los jamones, ¿no? Tan importante es lo uno como lo otro. Aquí sé yo que hay gente de Guijuelo que tienen fincas alquiladas y producen los cerdos que se llevan, matan y curan los productos. Curan los productos. Pero vamos, yo no hablé de Guijuelo, hablé de Salamanca, que donde se producía aproximadamente un 7%. Como verás, es una cantidad bastante pobre con respecto a las demás de mayor producción, como puede ser Huelva, como puede ser Córdoba, como puede ser Sevilla, como puede ser Extremadura. Entonces, ciertamente tiene de esa, pero no tiene mucha. Se dedica más al curado que a la producción del cerdo. Semi, adelante. Correcto, Rafael, pues muchas gracias ahí por esa aclaración. Bueno, me quedó una duda, cuando estuviste ahí también comentando de la montanera, que decías, hombre, que estaban ahí un cierto tiempo y que deberían de adquirir un determinado peso, ¿no? Entonces me ha quedado la duda, ¿qué sucede con todos esos cerdos que están en la montanera y que no llegan a alcanzar por ahí el peso? ¿Les quitan por ahí la calidad? ¿Lo separan? Bueno, no sé, no me ha quedado muy claro. A ver si me lo puedes explicar un poquito, Rafael. Eco Alfa 4 Delta Delta Radio, Rueda Internacional del Murciélago, Eco Alfa 2 Delta Víctor November. Muy bien, Chemi. Bueno, verás, hace un momentito, hablando, le decía que todo aquel que quiere someterse a la norma de calidad del cerdo, del ibérico, tiene que hacer una declaración de montanera, tiene que decirle a la administración todas las parcelas que tiene con arbolado. Y hay una certificadora que no es de la administración, que es independiente, en la que te dice, con la superficie que tienes de arbolado y la montanera que tienes, es decir, la producción de biota que tienes, tú no puedes meter más de tantos animales por hectárea. Y eso lo sigue, es decir, lo va a controlar. Para que a ti te den esa calificación de etiqueta negra, de etiqueta roja, o etiqueta verde, o etiqueta blanca, tienes que cumplir la norma. Es decir, si tú no te sometes, tú lo pones como te dé la gana, tú metes los cerdos que tú quieras y pondrán el peso que pongan. Pero si te sometes a la norma de calidad, se va a controlar cómo, pues cuando va a matadero, cuando se pese, cuando va a matadero, tiene que tener ese peso. Si no tiene ese peso, no te van a dar la etiqueta negra, o no te van a dar la etiqueta verde, o no te van a tirar la etiqueta roja. ¿Comprendes? La certificadora es la que va a controlar todo ese proceso. Para darte, es decir, una denominación de origen. Una denominación de origen tiene que tener un seguimiento exhaustivo desde que nace el cerdito hasta que se le etiqueta el jamón. Y el encargado de la certificadora, como yo les he visto, va al campo y le da incluso patadas a los excrementos del cerdo, a ver si se ven restos de pienso, o a ver si se ven, a ver cuántos cerdos hay. Va continuamente a controlar todo eso. Si no es denominación de origen, también lo va a controlar de una forma no tan exhaustiva, pero sí va a controlar el número de cerdos que va a entrar en cada parcela, para que, dependiendo del número de cerdos, así pondrá un peso. Si tú tienes que meter en 4 hectáreas un cerdo, esos cerdos le han controlado la producción de bellota que hay y saben que va a poner aproximadamente ese peso. Es decir, si le falta 1 kilo, le sobra 1 kilo, pues tampoco vamos a andar a tiros, ¿no? Pero no puede ser un cerdo que necesite pesar 118 kilos a que pese 110 kilos o 105 kilos. Ya, eso, ¿me entiendes? Es decir, que la certificadora es la que va a controlar todo eso para adecuar la calidad del cerdo que tú has sacado de esas cercas, de esa montanera. No sé si me he explicado bien o no, si no, volvemos a incidir. Adelante, Chemi. Hola, buenas noches. Eco Alfa 7, Juliet Romeo Víctor. Hola Rodrigo, buenas noches, hombre, bienvenido. Un momentito, ahora te cedo por ahí la palabra. Sí, pero yo no iba precisamente a eso, Rafael. A ver, en la exposición que tú antes comentaste, de la montanera, no sé, a lo mejor es que yo estoy equivocado y yo me he hecho a la idea de que puede ser pues como criar, por ejemplo, pues una camada de perros, ¿no? Siempre hay algún perrillo que se queda por ahí un poquito más rezagado y que no tiene el mismo peso que los demás. Siempre hay alguno que es un poquito más espabilado y adquiere más kilos que los demás o los coge antes. No sé si es que está estipulado en ese periodo de tiempo que dices o que has comentado que deben de estar ahí en montanera,
todos los guarros alcanzan el mismo peso. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y en el caso de que fuese un poquito como, al menos es lo que yo he entendido, si es una camada de perros, hay un perro que va más adelantado que otro y que pesa 2 kilos al de 2 meses, pero de esa misma camada, un perro con los mismos días no tiene 2 kilos, a lo mejor tiene 1,3 kg, o tiene 1 kilo nada más. Entonces, no sé si me entiendes lo que te quiero decir. Si en el periodo ese comprendido que tiene que estar en la montanera, léase 4 meses, léase 6 meses, en ese periodo de tiempo, ¿se da por supuesto de que todos los guarros alcanzan el mismo peso? O en el caso de que no fuese así, ¿qué sucedería con los guarros que no alcancen ese peso determinado? Esa era la pregunta, Rafael. No sé si me expliqué o no me entendiste, o bueno, no sé. Adelante, Rafael, Eco Alfa 4 Delta Delta Radio, Eco Alfa 2 Delta Víctor November en la Rueda Internacional del Murciélago. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si dándole la vuelta. La certificadora te dice qué número de animales tienes que entrar por hectárea. Pero tú previamente, en la premontanera, tú has separado por lotes esos animales. Es que el manejo del cerdo ibérico no hemos entrado porque el manejo es muy complejo, es más complejo. Tú has separado por lotes, con lo cual ese lote tiene más o menos las mismas características. Si tú ves que está, como le decimos por aquí, el alguacilillo, tú ese no lo metes en un lote de cerdos que van a tener que conseguir un determinado número de kilos. Es decir, tú separas los animales por lotes que te parecen que tienen las mismas condiciones, para que entren con las mismas condiciones y salgan con las mismas condiciones. Normalmente la montanera oficial es desde el 15 aproximadamente de octubre al 15 de diciembre, pero oficialmente se da por terminada del todo el 12 de febrero, el 12 de febrero, el 15 de febrero. Bueno, pues tú lo puedes tener más tiempo. A ti nada más que te exigen, por ejemplo, el 100% ibérico, que en 60 días tiene que poner como mínimo 46 kilos. Si no lo pone, no puede ser 100% ibérico. Y punto. Será otra cosa, será ibérico, será lo que tú quieras, pero no puede ser 100% ibérico. De bellota. Porque no ha puesto en los 60 días eso como mínimo 46 kilos. ¿Por qué? Pues porque has metido más cerdos y han comido menos bellota. Por eso la certificadora dice, usted aquí en esta finca solo puede meter 0,25 cerdos por hectárea. Es decir, necesita 4 hectáreas para un solo cerdo. El que no consigue ese peso pasa a otra denominación, a otra historia. Por ejemplo, te explico. Yo meto en denominación de origen, no sé cuánto tiempo llevo, pero en denominación de origen meto 10 cerdos, por ejemplo. Pues el que no cumple los requisitos al final, dice, mira, solo te admito en denominación de origen 7 cerdos, los otros 3 pasan a montanera, a ibérico de bellota, y solamente me admite 7, los otros 3 pasan a otra categoría, a otra historia, a otra etiqueta. Es decir, si yo no consigo cumplir una serie de condiciones, el cerdo pasará a otro tipo de categoría que no es la que tiene previsto, con la que yo tenía previsto en la entrada en montanera. No sé si ahora me he explicado un poco mejor o no sé. Sí, correcto, Rafael, ahora sí ya me quedó por ahí claro. Bueno, tú cuando te sale por ahí el aviso, te avisa un minuto antes, para que sepas que en 60 segundos vas a pasar a modo mute. O sea que desde que sale el aviso en pantalla hasta que realmente se corta pasa un minuto. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, ahí me doy por contestado y bueno, discúlpame por ahí por insistir, ¿no? Porque no lo tenía por ahí claro. Ahora sí que ya me quedó por ahí claro. Buenas noches, Rodrigo, Eco Alfa 7, Julia Romeo Víctor. Pues adelante. Sierra. Hola, buenas noches, Chemi y Rafael y los componentes de la conferencia. Eco Alfa 7, Julia Romeo Víctor. Gracias, Rafael, de antemano por las explicaciones, que me he visto yo ya con el cuchillo y el jamón puesto ahí en el cortador. Madre mía, y con las chairas sacándole un poquito, asentándole el filo. Mira, yo tenía ahí un par de preguntillas. Una muy similar a la del amigo Orlando, pero bueno, yo creo que difiere algo, que es la siguiente. Yo me he escuchado, he sentido algunas conversaciones de que traen jamones y paletas de otros países para secar y curar aquí en España y luego venderlo como nuestra. No sé si será así o no. Y la segunda es que llegué un poco tarde, entonces la etiqueta de denominación de origen no me he quedado
¿cómo se puede reconocer esa etiqueta de origen? Que es una de las cosas que me faltaba a mí. Lo demás sí me he enterado, ha sido muy didáctico y se entera uno al 100%. Adelante, Rafael. Creo que había un colega que intentaba entrar por aquí. EA4 Delta Radio, la rueda internacional del murciélago, Eco Alfa 7, Julie Romeo Víctor. Rodrigo. Escuchado, Diego. Un segundito, ahora te retornamos por ahí la palabra. Adelante, Rafael, contesta. Muy bien, Rodrigo, gracias a ti por escucharme. Vamos a ver, la primera pregunta la has confirmado porque dices que has llegado un poquillo tarde. Ciertamente, empecé hablando del cerdo, cuando empecé con las razas, dije que iba a descartar una, de tantas que hay, pero la más conocida, descartarla porque está dando un poquito el pego. Oye, hay gente que ese jamón está muy bien, está bueno, no pasa nada, pero que no nos vendan o que no nos quieran vender lo que no es. Es el jamón del cerdo mangalica. Es un cerdo húngaro, un cerdo húngaro. Y están vendiendo en grandes superficies, es barato, se come bien, ya pondré imágenes del cerdo mangalica, que parece un cerdo pero con lana. Yo no sé si es una oveja o es un cerdo. Claro, ya hace mucho frío. Es el cerdo mangalica, que es el primo húngaro del cerdo ibérico. Y además tiene una apariencia muy similar al del jamón ibérico. Tiene, en fin, vamos, que da el pego porque todo el mundo no tiene para comprarse un jamón de ese tipo, ¿no? Y los están vendiendo en grandes superficies. Es el mangalica. Habrá otros más, pero este es el más famoso y el que más conocimiento se tiene. La denominación de origen es muy difícil confundirse, porque entre otras cosas en el jamón te vas a encontrar un sello con un número de identificación, tiene una trazabilidad y no te vas a confundir, porque el sello ese está a fuego. Además tiene una etiqueta de denominación de origen y de dónde viene. Quizás de lo único que no puedan hombre, te pueden engañar de todo si empezamos a falsificar, pero el sello ese estampado a fuego es indeleble y es más difícil de falsificar con un número de serie de la denominación de origen correspondiente. Bien, denominación de origen de esa de Extremadura, pues de esa de Extremadura el número tal, y eso es inconfundible. No sé si te he contestado un poquito. Adelante, Rodrigo. Sí, ok, perfecto, Rafael. No, ya sí lo reconozco porque casualmente algunos que otros no lo traían, pero la mayoría sí yo me gusta como la fruta y las verduras, el pescado y la carne, pues me gusta también los los jamones, los lomos y todo lo relacionado con el cerdo. Así que el sello a fuego sí ya lo reconozco. Yo no sabía que esa era justamente la denominación de origen, pero ya se va enterando gracias a ti a muchas cosas. Y lo de las paletas y el cerdo de mangalica, bueno, pues ya lo sabemos. Y efectivamente siempre es que se va con el tema de los ahorros, ¿no? Pero siempre es preferible. Yo digo que en vez de comerse un jamón de pata negra o de bellota, que no lo puedes pagar a lo mejor en ese momento, pues me compro una paleta. En vez de jamón, una paleta. Y si no, pues un lomo, un embutido o yo qué sé, ¿no? Otra cosita. Pero siempre poquito, pero bueno, como a mí me gusta. Te lo devuelvo a ti, Chemi. Gracias, Rafael. A 2 del Pavito, November, la rueda internacional del murciélago, Eco Alfa número 7, Julie y Romeo Víctor. Gracias, Rafael. Vamos a ver, Rodrigo. Mira, no solamente es marchamos el sello ese a fuego, trae el jamón de denominación de origen, trae como una especie de carnet de identidad, su vitola, su etiqueta, trae un montón de documentos, trae una serie de documentos que lo certifican, ¿no? Aparte de ese sello, ¿no? Porque el sello a fuego puedes ponérselo tú con el número de serie de tu casa, es decir, de tu producción propia, ¿no? Trae unos marchamos, trae unos etiquetados, trae, en fin, que no es solamente eso con el número de serie, trae una serie de documentos que lo certifican, aparte de todo eso. ¿De acuerdo? Pues adelante, Chemi. Muy bien, pues teníamos por ahí a la espera a Diego. Entraste, lo que pasa es que, bueno, como ya le pasé por ahí el cambio a Rodrigo, cuando entraste, pues parece como que no te escuché, pero sí, entraste por ahí. Diego, buenas noches, adelante. Alfa 4, xilófono cierra, ya sabes cuál es la forma de proceder. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, se la haces directamente al ponente, el ponente te retornará nuevamente el cambio, y si te das por contestado, me retornas nuevamente el cambio. Adelante, Diego, bienvenido. Los demás, Eco Alfa 4, xilófono sierra. En primer lugar,
darle las gracias ahí al amigo Rafael, que de esto sabe un rato, y yo pregunta no le voy a hacer a Rafael ninguna, solamente voy a exponer una aportación mi humilde aportación va a ser la siguiente. Lo que he vivido, es decir, la experiencia que tengo sobre esto es la siguiente. En los mataderos, los puntos de ventilación que tienen, por ahí no pueden entrar insectos ninguno. El señor que está vigilando eso, cada vez que entra allí se tiene que poner unos patucos y no entrar ahí como Pedro por su casa. No, Perequillo por su casa, no. Eso llevan una exquisitez y un cuidado tremendo. El matanchín, cuando recorta los jamones, tiene que dejarle el tocino suficiente para que no se ponga salado el jamón, porque si le dejan poco tocino, el jamón coge más sal de lo debido. Hay miles de detalles en las cosas estas. Cada pieza del cochino tiene su gusto. Bueno, corre aquí. Bueno, no sé si me ha pasado, no creo, porque me he cambiado de emisora y esta tiene temporizador, o sea que no me cargaría ningún link porque tiene de temporizador 2,5 y son 3 los que tienen por ahí. Bueno, estos Chemi, los mataderos que ahora compran las piedras de cochino llevan a su veterinario, que le hace el siguiente análisis a cada cochino. En las orejas, por dentro, tienen unas venas que le pinchan y le hacen un análisis muy semejante al que nos hacen a nosotros para la diabetes. Por el análisis tan rápido que le hacen, saben el grado de acidez que tiene la sangre. Luego entonces saben los meses que han comido esos cochinos bellotas. Y digo que el cochino ibérico que haya comido piensos naturales y lo hayan terminado de engordar con bellota los meses que tienen que engordarlos, ahí no hay engaños ninguno. Así que eso es lo que comento. Ecoarpa, 2 Delta Víctor Novembre, los demás 4 xilófonos Sierra. Gracias. Bueno, buenas noches, Diego. Muchas gracias por escucharme. Mira, últimamente el sangrado del cerdo es para hacerle las pruebas correspondientes a la sanidad, simplemente. Ahí no se le hace prueba para la calificación en cuanto a grasa en la sangre y tal. Pero últimamente ya no se hace a través de la oreja. Eso por lo visto es muy insano, corrompe mucho las pruebas del test ELISA. Últimamente se quiere que se le haga a través del ojo. No es ninguna broma, a través del ojo. Hay un canal ahí que atraviesa por la parte de abajo del lagrimal del ojo y llega a una arteria que hay al fondo del globo ocular, que es muy... no sé por qué, pero se está haciendo últimamente así. Antes la calificación de la cantidad de grasa que había comido se hacía por la prueba del colesterol, antes de toda la norma de calidad y tal. Se le hacía la prueba del colesterol al cerdo. Pero claro, eso se podía llevar a engaño, puesto que se le daban piensos engrasados, que se le llaman, y daban el pego. Es decir, si yo mido el colesterol, yo puedo tener mucho colesterol, pero no por haber comido bellota, sino por haber comido otras cosas que tienen mucha grasa. Entonces había picaresca. Ya las pruebas se hacen de otra manera, no vamos a entrar en eso porque eso es complejo y es otra historia. Eso no, pero vamos, que se le hace la prueba para saber el grado de engrasamiento. De todas formas se dice que si un cerdo solamente come bellota, con que esté 2 meses, 60 días aproximadamente, por más bellota que coma, no va a ser mejor el jamón. Es decir, que tiene tiempo suficiente, los 60 días, si solo come bellota, para que el jamón consiga esas condiciones organolépticas que nosotros buscamos, porque por más bellota que coma no va a salir mejor.
Bueno, pues adelante, Chemi, para ti, ya que Diego no hacía ninguna pregunta, pero por recalcar un poco la cuestión. Adelante. Muy bien, pues nada, Rafael, le interrogamos nuevamente al sistema. ¿Hay alguna estación a la escucha que quiera intervenir, que tenga alguna duda, quiera hacer alguna aclaración, quiera postillar alguna cosita? Adelante y buenas noches. Bueno, pues por mi parte nada más. Rafael, agradecerte en nombre de los administradores de las conferencias, en el mío propio y en el de todos los links, repetidores y usuarios conectados a través de ellas, pues que hayas estado esta noche con nosotros, que tengas ahí una feliz noche, que tengas muy buen descanso y por mi parte, bueno, pues daría por finalizada la Rueda Internacional del Murciélago, no sin antes pasarte la palabra para que seas tú quien dé por finalizada la charla y yo ya con tu comentario cortaría la grabación y luego, bueno, pues si hay algún comentario más, alguien que quiera hacer QSO o lo que fuese, pues podemos continuar, para que quede por ahí la grabación un poco bien. Te retorno nuevamente la palabra, Rafael, ahí das por finalizada tú la rueda y corto la grabación. Eco Alfa 4, Delta Delta Radio, Rueda Internacional del Murciélago, Eco Alfa 2, Delta Víctor November. Bueno, pues muy bien, a 4 Delta Delta Radio. Muchas gracias a vosotros por escucharme y por tenerme aquí esta noche con vosotros en la Rueda Internacional del Murciélago. Por contestar un poco a Eco Alfa 1, Italia, Charlie Oscar, dice que Guijuelo no tiene dehesa. Bueno, Guijuelo tiene muy poquita, ya lo dije al principio, muy poquita, tiene algunas encinas y tal, y recalqué que aquí tienen fincas y vienen por los cerdos prácticamente de Extremadura. Tú recalcas que también de Zamora, pues de acuerdo, estamos de acuerdo, amigos, estamos de acuerdo. Pues nada, buenas noches y muchas gracias por escucharme. Necesitaremos 3 cuchillos. Uno fuerte y ancho para descortezar, otro corto para separar la carne de los huesos y el cuchillo jamonero, largo y flexible. También un jamonero, un afilador y, si es posible, una pinza. El jamón tiene 4 partes principales: la maza, la parte más veteada y jugosa; la babilla, más curada; el codillo, más fibroso y con matices dulces; y la punta, de intenso sabor. Comenzaremos a cortar por la zona de la maza, colocando la pezuña hacia arriba. El primer corte es fundamental, lo haremos a 2 dedos de este hueso. Inclinaremos el cuchillo para aprovechar toda la carne. A continuación, con el cuchillo corto, uniremos los 2 extremos del corte. Hacemos una cuña en el jamón retirando esta zona de grasa y tendón. Es conveniente limpiar los 2 lados del jamón a medida que lo cortamos para que no se reseque en exceso. Guardaremos algunas lonchas de tocino para la posterior conservación de la pieza. Es importante siempre cortar en paralelo al eje central del jamón, que va desde la pezuña hasta la punta. La dirección correcta de corte es hacia nosotros, siempre con cuidado. La primera dificultad que nos encontraremos será el hueso de la cadera. Con el cuchillo corto separaremos la carne del hueso por ambas caras. Después, cuando cortemos nuestras lonchas, quedarán desprendidas sin esfuerzo, nuestro corte quedará completamente recto y no nos aparecerá la típica barca. Una buena loncha debe ocupar todo el ancho de la pieza, medir 3 o 4 centímetros de ancho y ser muy fina. Seguiremos cortando hasta que aparezca otro hueso. Con el cuchillo corto lo marcaremos al igual que hicimos antes y seguiremos cortando. Cuando los huesos nos impidan extraer más lonchas, le daremos la vuelta al jamón. Ahora en la babilla seguiremos manteniendo el corte paralelo, al igual que hicimos antes sobre la maza. Muy pronto nos aparecerá el hueso de la rabadilla, el cual marcaremos con el cuchillo corto para poder seguir cortando recto. Posteriormente nos aparecerán los huesos de la zona del codillo, que marcaremos a la vez para aprovechar bien esta zona. Para finalizar, girando el jamón, conseguiremos extraer lonchas muy apetitosas. Podemos emplear las partes más pegadas al fémur y a la punta del jamón para hacer taquitos o cocinar y los huesos para dar sabor a algunos guisos. Disfruta de tu jamón y buen provecho.